Cuna de Haces presenta 80 años en Primera División. Editorial Matasuri. Cuna de Haces presenta. El 19 de marzo se cumplirán 80 años del primer partido jugado por Newell's Old Boys en los torneos de Primera División. Este importante acontecimiento motiva la publicación de esta revista realizada por socios del Club Atlético Newell's Old Boys. En el recuerdo vivo descansan las glorias de la institución que, gracias a su trabajo colosal y desinteresado, llevaron a Newell a inscribir su nombre en oro en la historia del fútbol argentino. A todos ellos está dedicada esta humilde revista. Socios, hinchas, jugadores, entrenadores, auxiliares, dirigentes. El éxito se logra cuando las fuerzas se unen. Es innegable que el triunfo que significó Newell en AFA se lo debemos a todos ellos. Cracks de ayer y de hoy, describieron los cronistas de una revista de esos días de 1939. No es refugiarse en las fotos, como intentan querer desprestigiar a aquellos que insultan. El presente gris que nos toca alienta a no bajar los brazos. Si conocemos nuestro pasado, podremos construir un futuro próspero. El potencial de Newell y su gente es inmenso. Desde 2015, las investigaciones que realizamos en torno a la historia de Newell's Old Boys cursaron un giro que nos hizo ampliar el espectro hacia la historia del fútbol argentino y los inicios de la difusión del Football Association. Gracias a Editorial Matasuri, Cuna de Haces hoy puede comenzar a difundir material que sirva como piedra fundamental de sueño de completar el libro. El camino es largo. Salud. Spector. Marzo 2019. Yacanto de Calamochita, Córdoba. Idea, investigación, realización, redacción y difusión, Cuna de Haces. El presente trabajo habría sido imposible de realizar sin el aporte constante de Biblioteca Digital y Móvil de la Peña Newell's Old Boys Villa Gobernador Galvez y su programa radial Necesidad Extrema, Eduardo de Historia del Más Popular, Oscar de Alma Leprosa en San Miguel, programa radial El Grito Sagrado y su portal pionero del fútbol, Pablo Anone y Ariel Newell, Eva de la Barra del Coloso, Oscar Aguirre del Chueco Charrúa, Rubén y Carlos de Por Eso Soy, programa popular de Carcarañá. Gracias a los medios partidarios del Club Atlético Newell's Old Boys. Mención colosal para Newell el Museo, el Aguante Rojinegro y el leproso Rubén Fraga. Gracias a Artistas Leprosos por el formidable trabajo que realizan y por permitirnos ilustrar la tapa con semejante arte. Isaac, Ana Margarita, Claudio, la Escuela Pionera. Así lució el puesto del Club Atlético Newell's Old Boys en la Feria del Libro 2018, colosal iniciativa de la Peña Newell's Old Boys Vieja Amelia de Buenos Aires. Gracias a Archivo Héctor por permitirnos leer y registrar la revista Railroader. El material fotográfico pertenece a Revista El Gráfico, Revista Alumni, Revista Mundo Argentino, Revista Caras y Caretas, Revista Estadio, Gentileza Archivo Blog Newell el Museo, Gentileza Archivo Departamento de Cultura del Club Atlético Newell's Old Boys y su equipo de investigación histórica, sitio web Club Atlético Newell's Old Boys, Enciclopedia Historia del Fútbol Argentino, Editorial Eiffel, Rosario, Fútbol y Recuerdos, Oscar Ongay. Las investigaciones hacelas vos, no dejes que te la cuenten. Cuna de Haces es un espacio anti-Wikipedia. 80 años de Newell en Primera División. El tricampeonato obtenido por el Newell's Old Boys de Adolfo Celli en 1935 marcó el epílogo de una época. Los partidos locales volvíanse monótonos y ante una marcada deserción de aficionados de las gradas rosarinas, la mente de algunos directivos despertó. ¿Podría el Club Atlético Newell's Old Boys incorporarse a disputar el torneo porteño? A partir de una idea, comenzó a elaborarse un proyecto. En 1936, tras un regular torneo,
Newell finalizó segundo detrás de Central Córdoba. Allí comenzaron tratativas, idas y venidas, y una constante puja frente a la Asociación Rosarina de Fútbol, que no quería verse privada de fiscalizar las suntuosas recaudaciones que cumplía Newell, tanto de local como de visitante. Escudándose en el bienestar de los clubes rosarinos, Newell solo obtuvo evasivas y palos en la rueda. Los clubes porteños, monopolizadores de la Asociación del Fútbol Argentino, no veían con malos ojos incorporar a la plaza de la ciudad de Rosario, pero el freno impuesto por la asociación local pudo más. En 1938, la visión integral y desinteresada de dirigentes de la talla de Carlos Colombres supo torcer la voluntad local. En el proyecto fue incluido el Club de los del Railway, con miras a realizar una incorporación conjunta. Manuel Paulino González, Lito, fue fundamental para concretar las gestiones desde dentro de la AFA. El sueño se hizo realidad cuando concluyó la incorporación de ambas escuadras al torneo porteño. A comienzos de 1939, el Consejo Directivo de AFA estableció el ingreso de los dos clubes rosarinos en el torneo de Primera División, en un primer momento como ensayo, ratificados durante el transcurso del año, el 9 de octubre. Fue a partir de ese año, 1939, que el torneo de Primera División de AFA comenzó a dejar de ser exclusivo al radio de los 80 kilómetros. Tras años y años de competencias exclusivas para entidades porteñas, el interior logró introducir la escasa suma de dos clubes. A cambio, tanto Newell's Old Boys como los del Railway debían comprometerse a asegurar un borderó neto de 1.200 pesos moneda nacional en los juegos que oficiaban como locales. Recién en 1939, las escuadras porteñas debieron realizar apenas 2 viajes de 300 kilómetros por torneo. Estos breves desplazamientos por el territorio nacional irritan y sofocan a las estrellas acostumbradas a la adulación y la monotonía citadinas, sobre todo a las estrellas de la pluma y el micrófono. El puntapié inicial se dio el 19 de marzo de 1939. Newell's Old Boys recibió a San Lorenzo en el viejo estadio del Parque Independencia. Newell salió al campo con un poderoso 11 formado por Luis Heredia, Néstor Gili y Norberto Soneiro, Juan Cisniega, Ángel Peruca y Carmelo Reynoso, Alberto Belén, José Fabrini, Eduardo Gómez, Rafael Franco y Mariano Sánchez. Oscar Ongay escribió en sus recuerdos rosarinos que las amplias tribunas oficiales estaban totalmente colmadas con socios que no abonaban entrada y las populares con mucho público. Con un buen arranque, el borderó del debut en el parque fue de 12.224 pesos con 70 centavos. Newell cumplió ampliamente con lo estipulado por el Consejo hasta tanto se ratificaran los ingresos de los clubes rosarinos en el torneo de AFA, el 9 de octubre. En un partido intenso y siempre recordado por la afición rojinegra, Newell ganó 2-1 con goles de Eduardo Gómez y Alberto Belén. Desde el preciso momento que Newell salió al campo a enfrentar a San Lorenzo, y en aquellos primeros cotejos, los cronistas porteños cayeron en la cuenta que el arquero en el fútbol se las ingenia para evitar goles en su valla y procura contrarrestar los embates contrarios. El cordobés Luis Heredia deslumbró a los porteños. En poco tiempo llegó a defender el arco de la selección nacional. Al mismo tiempo, Ángel Peruca, crack de la cuarta rojinera, notable centrojaz con juego, sapiencia, temperamento, remate y gol, fue la envidia generalizada. Rápidamente se ganó un lugar en la selección y sumado a su carisma de sportsman, se ganó el cariño de la afición argentina. El poderoso cuadro rojinero comenzó a desplegar un fútbol ambicioso y para nada mezquino. Con el correr de las fechas, el Newell 39 comenzó a ser sensación también en Buenos Aires. Los cuadros ricos sucumbían en el parque. En un notable partido donde un penal hubiera podido torcer para el lado de la victoria, Newell empató 2-2 en la herradura de Núñez. Ese día jugó su último partido frente a su público de River Plate, el ex Newell, Bernabé Ferreira, el mortero de Rufino. Newell's Old Boys estuvo dirigido técnicamente por Calderón Hernández entre las fechas 1 y 6 y por José Rotman hasta la fecha 34. Por aquella época la reserva frecuentaba a este poderoso equipo: Ramaciotti, Ezequiel Tarrío y Acosta, Navarro, Mujica y Juan Carlos Sobrero,
Oscoidi, Franco, Donapetri, Dorado y Otazo. Inmejorable predisposición del multicampeón leproso Ezequiel Tarrío, quedándose en el club, apuntalando a los más jóvenes y a los recién llegados, los futuros cracks de Newell. Podemos dar cuenta de las alternancias de jugadores probados en primera, también de la polifunción que proyectaba el santafesino Sobrero, crack de la retaguardia y la línea media, as de las recordadas sagas junto a Gili y Juan Carlos Colman años después. A pesar de lograr buenos rendimientos y resultados, la primera leprosa preparaba el regreso al banco de Adolfo Celli. Entre los años 1940 y 1944, el alemán llevó a Newell a lo más alto que podía esperarse para un equipo del interior, tanto que en mayo de 1943, tras la obtención del título internacional de la Copa de Oro, Newell fue incorporado al bloque de los clubes denominados grandes. De no haber sido por los horrendos arbitrajes a favor de los mediáticos preferidos, solo quizás podríamos contar alguna estrella más en el firmamento rojinegro. Nada de lamentos, por cierto, pero no quita que Adolfo Celli y su legión inscribieran sus nombres en oro en la historia de Newell. Pablo Ramírez nos trae un peculiar detalle sobre el valor de las entradas durante el torneo 1939. A partir de la 10ª fecha se dispuso unificar el precio de las entradas, las que hasta entonces y desde varios años atrás eran de $1.20 la oficial y 70 centavos la popular, en tanto que las damas menores y conscriptos pagaban 50 centavos. En adelante, el precio sería de $1 la entrada general y 50 centavos para menores. Vale decir que el cambio no fue sustancial. El excelente triunfo que Newell obtuvo en la primera fecha frente a San Lorenzo pareció presagiar el formidable andar que acecharía en su torneo debut. En el parque cayeron Boca Juniors 2-1, Racing Club 2-0, el campeón Independiente 1-0. En la fecha 12 la ciudad revoloteada traía el foco de atención cuando en el parque Newell recibía al puntero del campeonato Huracán. En una brega para el recuerdo, la Lepra venció 2-1 con goles de Fabrini y Sánchez. Aquella tarde del 4 de junio, la recaudación subió al número 1 en los registros rosarinos hasta el momento, obteniendo un borderó de 30.500 pesos. Detalle sin mención por los cronistas imparciales, con excepción de Oscar Ongay. Newell's Old Boys estuvo deportivamente a la altura de la primera división, precisamente por contar a su favor con el querido Adolfo Celli y sus interminables informes futbolísticos. Dividió el país en zonas, donde contaba con veedores que lo mantenían al tanto de las promesas y cracks de todo el país. Así llegaron al club los cordobeses Néstor Gili y Luis Heredia, José Fabrini desde Santiago del Estero, Ángel Peruca y Eduardo Gómez desde Buenos Aires y Juan Carlos Sobrero desde la ciudad de Santa Fe, por nombrar apenas unos ejemplos de cracks no rosarinos en la Lepra de aquellos días. Días en los que algunos cronistas imparciales de diarios y radios locales comenzaron a meter las narices en los medios porteños de alcance nacional, rápidos para sembrar sospechas sobre posibles incidentes, insinuar lucubraciones de actitudes antideportivas por parte de Newell's Old Boys, festejar una recaudación efímera y callar el resto del torneo, o errar en la descripción fotográfica para perpetuar desinformaciones. Es de humanos equivocarse, dirán, ¿sí? A otro perro con ese hueso. En su memoria y balance de 1939, el Consejo Directivo de la AFA expresa que el ingreso de los dos clubes rosarinos debe estar acompañado por un borderó mínimo en los partidos de local, 1.200 pesos moneda nacional. A continuación volcamos en tabla las recaudaciones más altas de los dos cuadros en los primeros 5 años de competencia en primera división de AFA. Varias lecturas podrán hacerse. Lo que muestran, sin lugar a dudas, es el éxito rotundo que significó la primera división para Newell's Old Boys. Tanto deportiva como económicamente, el club creció y estuvo a la altura de los compromisos.
La comparativa de recaudaciones lamentablemente hace un alto con la finalización del torneo 1941. No alcanzamos a comparar 5 años consecutivos. El torneo 1942 iba a contar con un solo representante de la ciudad y del interior todo, Newell's Old Boys. La notable remontada de Banfield, luego de sufrir la quita de 16 puntos al iniciarse el campeonato 41, decretó el descenso de la otra escuadra rosarina, recién incorporada a los torneos de AFA. El 13 de septiembre de 1942, por la fecha 20, Newell recibió a River Plate en el parque. Ese día se rompieron todos los récords de recaudación en la ciudad, obteniendo un borderó de 43.128 pesos. Esta recaudación hace suponer que al parque asistió una afición cercana a los 41.000 espectadores. Se vendieron 26.539 populares, 5.800 oficiales y 3.857 damas y menores, a lo que deben agregarse los socios de Newell. Eran 5.697 en 1942, que ingresaban sin pagar entrada. A continuación, presentamos otra tabla con las recaudaciones brutas generales de los años anteriormente seleccionados. La información brindada en el blog Historia del Más Popular sobre el triunfo de Newell frente a River permite detallar quiénes ingresaban al estadio. Newell's Old Boys contaba con 4.890 socios en 1939, 5.249 en 1940, 5.664 en 1941 y 5.697 en 1942. Los del Railway contaban con 4.307 socios en 1940, 3.799 en 1941 y 4.084 en 1942. No contamos con los datos para 1939, pero los números hacen suponer que varían a partir de los registros de los años 1940. Leve, pero superioridad al fin para Newell en el número de socios. Ambos necesitaron de los no socios para empujar. Por la fecha 7, Newell's Old Boys viajó a la capital para enfrentar en zona sur a Lanús. El 30 de abril de 1939 se dio el primer triunfo de un equipo rosarino en Buenos Aires por torneos AFA. En un partido parejo, la Lepra se impuso 2-1. Los goles los convirtieron Mario Morosano y Eduardo Gómez. Volvemos con otro pasaje del libro de Hipólito Parodi sobre aquel recordado torneo inaugural de Newell's Old Boys en torneos de primera división. Entre otras alternativas muy gratas de aquel campeonato inaugural para nuestro equipo en el torneo mayor, ha quedado registrado un hecho recordable inquietando jubilosa la evocación, la que se sitúa una tarde de domingo bullanguero en la cancha del Club Gimnasia y Esgrima La Plata, cuyo equipo, el entonces famoso y popular Expreso, punteaba las posiciones y su condición de invicto convocaba multitudes, entre las que es obvio señalar predominaba la feliz falange tripera. Pero imprevistamente, la sorpresa e incredulidad tendieron un manto de asombro en el viejo Estadio del Bosque. Newell's Old Boys de Rosario derrotó sin atenuantes y mucho de calidad y garra al presuntuoso Expreso por el increíble resultado de 7-1. Fabrini, figura de la cancha, anotó 5, repartiéndose el gozo de la singular victoria con ribetes de hazaña, con otros goles de Peruca y Morosano. A partir de entonces Newell, con patente adquirida de guapo elegante, resultó atracción del campeonato oficial y su juego,
al mejor estilo rosarino, significó atrayente y multitudinaria convocatoria en todos los estadios que debió visitar. Desde este espacio aprovechamos para considerar en el recuerdo evocativo a los 4.890 socios con los que el Club Atlético Newell's Old Boys contaba en 1939, a sus innumerables hinchas y a la gloriosa comisión directiva que obtuvo el triunfo de inscribir al club en el torneo mayor. Lamentablemente, el 9 de septiembre de 1939, el mundo deportivo se conmovió por el repentino deceso del honorable presidente Dr. Carlos Colombres. En acto eleccionario anticipado, don Víctor Heitz reemplazó al joven dirigente. Comisión directiva de Newell's Old Boys 1939. Presidente, Dr. Carlos Gervasio Colombres. Viceprimero, señor Ernesto Edwards. Vicesegundo, señor Hermenegildo Ivancic. Secretario, señor Amado Bruni. Prosecretario, señor Lorenzo Scarabino. Tesorero, señor Luis Tacconi. Protesorero, señor José Borela. Vocales, doctor Manuel Antelo. Señor Eduardo Boglione. Señor Emilio Capella. Doctor Enrique Del Pino. Señor Ramón Maidagán. Doctor Omar Maini Cunio. Doctor Eugenio Travela. Vocales suplentes. Doctor José Di Luca. Señor Albino Fagiano. Doctor Alberto Gaubeca. Señor Juan Stampa. Síndico, doctor Carlos Aleta de Silvas. Suplente, señor Arnaldo Guma. Asesor letrado, doctor Mario Antelo. Gerente administrador, doctor Francisco Campá. Gracias Manuel Lito, Faustino y Caraciolo González. Como mencionamos en las primeras páginas, la incondicionalidad de Manuel Paulino González para con Newell's Old Boys fue fundamental para lograr la incorporación de los cuadros rosarinos al torneo de primera división. El goleador histórico de Newell, desde dentro del consejo directivo de AFA, llevó adelante infinitas gestiones para concretar el sueño. El presidente de Newell's Old Boys, doctor Carlos Colombres, de 39 años, contaba también con los desinteresados servicios del gerente administrador, doctor Francisco Campá. Este triunvirato de notables consiguió ampliar el proyecto, incluyendo a los del Rewell, y ahí sí, la Asociación Rosarina de Fútbol quedó desahuciada. Con un aliado de jerarquía como el vice de Racing Club, José Munin, la incorporación a Primera División asomaba en el horizonte como realidad. En un primer intento, el 16 de marzo de 1939, previo al inicio del campeonato de Primera División, el Consejo Local desafilió a los dos clubes recién incorporados al torneo de la AFA. Durante esos primeros días se pensaba que se formaría la Federación Rosarina de Fútbol, incluyendo a Newell, los Railroaders, Atlantic Sportmen, Calzada, Intercambio y otros hasta llegar a la suma de 8, decían los diarios al día siguiente. De ser así, el fútbol rosarino sufriría la cuarta escisión. Lo cierto es que las autoridades en asamblea decidieron la desafiliación. Votaron los representantes de Argentino, Belgrano, Tiro Federal, Central Córdoba y Provincial. La Asociación Rosarina de Fútbol, quizás apresurada en su desesperación de ver sucumbir sus arcas, quiso desligarse de los tradicionales rivales del medio local. Este es un extracto del libro Minuto 91, Fútbol lo que no se ve, de Hipólito Mario Parodi. Con motivo de esta incorporación y en un acto de reconocimiento en el que se le hizo entrega de una medalla de oro efectuada el 6 de mayo de 1939, el doctor Carlos Gervasio Colombres pronunció un discurso en el que agradeció el éxito alcanzado a los asociados del club, los aficionados al fútbol, las autoridades porteñas, pero emotivamente me corresponde recordar también la valiosa cooperación prestada por Lito González, tan estrechamente ligado a la vida de nuestro club. Faustino González, presidente honorífico de Newell en 1939, también disfrutó de Newell en AFA. Cuán en deuda seguimos hoy con la estirpe González. Faustino y Caraciolo, socios fundadores,
junto con Lito, los tres exalumnos de la escuela de Isaac, el Colegio Comercial Anglo-Argentino. Compartieron equipo en el despertar del fútbol. Cumplieron el sueño de todo leproso, esto es, salir al campo compartiendo equipo en 8 derbis. Ganaron 7. Fueron campeones con Newell. Representaron al club en los primeros partidos fuera de la ciudad, obteniendo victorias contra Estudiantes de Buenos Aires por 4-3 el 6 de octubre de 1907 en cancha de Palermo. Y el 31 de octubre de 1909, en Montevideo, Newell consiguió un triunfazo 2-1 frente al Club Nacional de Fútbol, en el que fue el primer partido de la lepra fuera del país. Tardes en las que los hermanos González brillaban en la gramilla junto al formidable puntero izquierdo José Pinoto Viale, el mejor de la ciudad y el país, el primer jugador argentino en rechazar una oferta contractual de los profesionales ingleses del Tottenham Hotspur para jugar en Inglaterra. O junto al aguerrido Armando Ginocchio, distinguido sportsman del nacimiento del fútbol, estudiante de medicina en Buenos Aires, impasable back, tanto como exquisito centro-hash, lamentablemente partió en el esplendor de sus días. En su libro dedicado a Newell, Viejos muchachos de Newell, los dueños de la ciudad, José Moreno le cede espacio al entonces secretario de prensa del Club Atlético Newell's Old Boys, señor José Raúl García. En esta revista hacemos lo mismo. Reproducimos un escaneo del libro, página 137, donde está adosada la columna original del directivo leproso para el suplemento Pasión Rojinegra. Por José Raúl García, jefe de prensa Club Atlético Newell's Old Boys. De allá lejos, Newell protagonista. Impresionante comienzo en la competencia de AFA. Los comienzos de Newell en la máxima competencia de AFA fueron sin duda excepcionales, toda vez que en el trayecto comprendido entre 1939 y 1942, la lepra se había convertido en un inobjetable protagonista, inexpugnable en su estadio del Parque Independencia y con jugadores de nada desdeñable jerarquía, quienes con el tiempo integrarían el seleccionado nacional y militarían en los equipos de mayor preponderancia de Buenos Aires. En ese período, la Argentina consolida su modelo exportador de productos agropecuarios, cabalgando sobre los beneficios que obtenía de su posición de neutralidad en la Segunda Gran Guerra, que dejó 52 millones de muertes y el horror como signos de la época. Rosario afirmaba también su notable potencial a través de su puerto, sus industrias frigoríficas y la expansión del comercio y talleres. Claro está, tenían la honorable sociedad con Juan Galifi a la cabeza y a Noriaba Pinchincha. Newell, la institución deportiva de mayor prestigio en la ciudad, portuaria y prostiguaria, también crecía firmemente. De 4.890 asociados en el 39, pasó a 5.697 en 1942. Periodos comprendidos entre las presidencias de Carlos Gervasio Colombres y el doctor Vicente Pomponio. Newell, el grande. A partir de las excelentes campañas y la notable convocatoria de espectadores que poseía, Newell logró la calificación de equipo grande por parte de la prensa porteña. Se ganó el respeto de todos y, por cierto, la admiración de muchos. En 1939, un año que, por ser el primero en competencia oficial de AFA, debería ser de adaptación y experimentación, la lepra casi da el batacazo y se lleva el campeonato. Termina en cuarta posición. En 1941 clasifica tercero y un año después posiciona otra vez en el cuarto lugar. La empresa no era fácil, sin embargo Newell no defraudó y con un juego atildado y sumamente efectivo le pintó la cara al adversario más temido. De ese modo, el rojinegro promociona estupendos jugadores que luego terminarían pasando al superprofesionalizado mercado porteño y se alistarían en el combinado albiceleste. De esa legión de consagrados aparecen, por mencionar tan solo algunos, el puntero Juan Gayol, con 4 goles en primera división, el negro Juan Silvano Ferreira, 36 goles. Llegaron al máximo pico de efectividad el doctor Mario Morosano, 38 goles, José Cantelli, 60 goles, y el inolvidable René Pontoni, quien marcó el impresionante registro de 67 goles con la casaca de Newell. Superioridad clásica. De igual manera, la lepra saca claras diferencias con su tradicional rival, Rosario Central, que por contraste, sus malas performances lo llevan a perder rápidamente la categoría.
Es así que el 1 de diciembre de 1940, Newell's acredita la primera victoria en Arroyito por torneos de AFA, por 2-0 con goles de Ferreira y Dorado. Esa paternidad se consolida un año después con otra victoria en cancha de Central, esta vez por 1-0, con un golazo de Pontoni. Y el 12 de octubre de 1941, en el Estadio del Parque, el rojinegro se acredita la máxima diferencia registrada en un clásico rosarino por competencia FISTA, 5-0, con 3 goles de Mario Morosano y 2 de René Pontoni. La crónica periodística de entonces señala que fue tan abrumadora la distancia entre uno y otro equipo que los locales jugaron a media máquina, dado que Central, con la derrota, estaba prácticamente condenado al descenso. Y los lepras no perdonaron para regocijo de sus hinchas. Un jugador emblemático. De ese plantel que integraron Heredia, Gili, Sobrero, Cisniega, Reynoso, Belén, Fabrini, Cantelli, Pontoni, Morosano, Gayol, Ferreira, Dorado, Sánchez, Soneiro, Franco, Pellegrini, Pairú, Gabagnoli, sobresale por fuerza, entrega y temperamento el todocampista Ángel Peruca, el portón de América, definido de ese modo por el periodismo de Buenos Aires cuando integraba la selección nacional. Marcó 21 goles en primera y jugó nada menos que 241 encuentros oficiales. Peruca era entonces el símbolo de ese Newell's, sensación de los campeonatos. La dimensión de estas hazañas deportivas leprosas se acrecientan tal vez con el transcurso de los tiempos. Los registros existentes y la tradición oral hicieron también lo suyo. Una lejana postal quizás, pero con sólido soporte sentimental y referencia histórica. Ellos nada menos hicieron punta en la gran historia de perfil newellista. Ellos empezaron a moldear, parafarseando al excelente escritor Adolfo Bioy Casares, el sueño de los héroes. Un sueño, claro está, en clave de fútbol, en un mix de recuerdos, junto a Caramelo Fruna, las pastillas Meterete, la revista Alumni, la turga y garrapiñada como elementos circunstanciales y complementarios insustituibles. A 60 años, ese plantel no debe convertirse en una foto amarillenta y lejana. De ninguna manera. No lo merece. En 1940, los imparciales periodistas Juan Pascual y Cipriano Roldán redactaron en conjunto una revista oficial del Club Railroader en la que difunden aspectos históricos de aquel club. En las páginas 81, 82 y 83, el dueto redactor se encarga de celebrar la recién incorporación al torneo de Primera División, donde se enfrentan con los más calificados conjuntos del país, y esa rivalidad que los acerca siempre se manifiesta de nuevo, ya que en esta lucha de capacidad con los porteños, los allegados a Newell's Old Boys y Rosario Central mancomunan sus esfuerzos, porque el éxito, antes que nada, acompaña a quienes defienden los prestigios de esta ciudad, que se siente orgullosa de contarlos en su seno. Hoy, los tradicionales rivales del fútbol de Rosario están más cerca que nunca y ello debe celebrarse como corresponde. Acto seguido, distinguen al doctor Carlos Colombres. Síntomas de otros tiempos, que existieron, previo a la fundación de la orga llamada OCAL. Tiempos que seguramente no volverán debido a la basura sembrada por esa organización. Mentiras algunas que aún siguen flotando en el aire. En 1939 no existían y reconocieron a Carlos Colombres.